esta caricatura de Mafalda aquí, midiéndose con 1 metro su cabeza, mirando cuántos centímetros tiene de perímetro craneal, y dice aquí, frente a este profesor que está llenando el tablero, ¿no?, de fórmulas, dice, ¿cabrá aquí todo lo que en la escuela me van a meter en la cabeza? Y esta caricatura de Mafalda nos plantea una inquietud interesante, y es la discusión entre contenidos y competencias. ¿Y qué tanto estamos nosotros más centrados en un enfoque por contenidos, aquí como Mafalda, si me cabe todo lo que me van a meter en la cabeza, o en un enfoque por competencias, por desarrollo de capacidades, por desarrollo de potencialidades? Ese es un tema, digamos, insisto, que discutiremos a lo largo de todo el diplomado, porque es el enfoque, la perspectiva, pues, de este acompañamiento que estamos haciendo. Y aquí no estamos descabezando los contenidos, no, porque en sí las competencias tienen contenidos, tienen actitudes, tienen habilidades conjugados de manera armónica y sincrónica, articulada, sinérgica, pero sí creo que hemos participado todos de la construcción de un modelo escolar demasiado centrado en contenidos y una evaluación centrada en contenidos y una planeación centrada en contenidos y de pronto poco o menos en la perspectiva de las competencias. Entonces, tengamos estos dos elementos, ¿no? ¿En qué he sido competente, en qué lo soy? Y esta reflexión que nos hace Mafalda, pues, al iniciar nuestra conferencia. Vamos a mirar ahora algunos elementos para la reflexión. Aquí vamos a trabajar un tiempo más o menos de 40 minutos. Por favor, si hay preguntas durante la conversación, durante la conferencia, por favor las van poniendo en el chat y pues Diana me irá indicando esas preguntas. Muy bien. Entonces, recuerden que el plano en el que vamos a estar es que las competencias son un asunto de pedagogía. Entonces, una pregunta de entrada. Si las competencias son del campo intelectual de la educación o del campo conceptual de la pedagogía, la respuesta de plano es, vamos a estar centrados en el campo conceptual de la pedagogía. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nos metemos al campo intelectual de la educación, y aquí la noción de campo es interesante, es como ese espacio, digamos, ese espacio vital en el que los sujetos buscamos ganar posición, ¿no? Como en el campo de fútbol, ganar posición respecto a ciertos objetivos. Entonces, en el campo intelectual de la educación hay unas disputas por el poder académico o por el poder de una categoría sobre otra. Entonces, en ese campo intelectual vamos a escuchar, por ejemplo, que las competencias son una invasión del mundo de la empresa de la educación, que las competencias son una instrumentalización de la educación, porque hay ahí una puja, una disputa por discursos que tienen carga ideológica. Entonces, nuestra conversación, ni en este espacio, ni a lo largo del diplomado, va a ser una discusión sobre el campo intelectual de la educación, que también podemos dar si queremos, sin duda. Pero vamos a centrarlo en el campo conceptual de la pedagogía, es decir, en la potencia que tiene el concepto de competencia para pensar las prácticas docentes, para pensar las prácticas de enseñanza, para pensar las prácticas de evaluación y para pensar nuevas configuraciones para la escuela en ese tipo de prácticas. Entonces, esa categoría de competencia es muy poderosa, es muy potente. De modo que si nos quedamos solamente en la discusión ideológica, vamos a perder la potencia pedagógica que el concepto tiene. Entonces, de entrada, vamos a trabajar desde el campo conceptual de la pedagogía y no desde el campo ideológico. Digamos que también es una discusión interesante, apasionante, que podríamos dar, pero no es el objeto, digamos, no es el centro donde vamos a estar trabajando nosotros. Muy bien. Génesis del concepto. Bueno, hablar de la génesis es muy complejo porque pues hay muchos orígenes, digamos, pero yo he identificado tres elementos de génesis
bien interesantes. Lo primero, y hay que decirlo claramente, las competencias tuvieron un fuerte impulso por allá a finales de los 80, principios de los 90, sobre todo en el Reino Unido, en Inglaterra, y tuvieron origen en el ámbito laboral. Digamos que finales de los 90 era una época histórica interesante, el derrumbe del muro de Berlín, digamos que la pérdida de la hegemonía soviética en el este de Europa, empezaban a darse ya con mucha fuerza elementos de lo que vendría a ser la cuarta revolución industrial, empezaron a aparecer los lenguajes informacionales, los computadores, la automatización industrial y obviamente los procesos asociados al mercado explotaron a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, las fábricas, la mayoría de las fábricas dejaron de estar centradas en el modelo fordista de producción en serie y empezaron a automatizarse, incluso a personalizar ciertos procesos. Y entonces ese funcionario o ese operario que era formado antes de este momento podía ser formado para desempeñar una función durante toda su vida. Yo no sé si ustedes recuerdan una película de Charles Chaplin muy famosa que se llama Tiempos Modernos, que él es un operario en una fábrica, ¿no? Entonces está encargado de hacer este movimiento, unas tuercas en unos piñones, y un operario podía durar toda su vida haciendo una sola cosa digamos, en ese modelo fordista de producción. Pero aquí ya empiezan a aparecer temas asociados a computadores, a gráficas, a manejo de herramientas más complejas. Esto requiere un tipo de desempeño distinto. Alguien que sabe leer imágenes, sabe leer gráficas, sabe leer en otra lengua, ¿sí? Necesita articularse a equipos de trabajo, pensar problemas. Entonces, esta demanda laboral obligó, y digo obligó, y empezó en Inglaterra, a que los procesos de formación laboral tuvieran que reconfigurarse. Y aparece la certificación de competencias, que todavía, digamos, mantenemos en muchos ámbitos, por ejemplo, en el SENA, ¿no? Pero que estamos incluso llevando en este momento a la educación superior. Hoy muchos programas de educación superior certifican, por ejemplo, algunos decían que son expertos en diseño de proyectos o en gestión de proyectos. Eso está certificado hoy. Yo puedo certificarme PMI, y certifica que yo soy experto en diseñar proyectos con esa metodología, o en el plano de lo eléctrico, o en el plano de la industria, en el plano de la agricultura. Hay mucho tema de certificación y es que certifican que yo tengo ciertos desempeños para desempeñar ciertas tareas. Entonces, ese es un primer origen, ¿no? Un segundo origen más cercano a nosotros fueron los discursos de la UNESCO. Ustedes saben que la UNESCO más o menos cada 10, cada 15 años saca unos grandes documentos ilustradores de la educación del momento. En ese entonces, por allá en el 94, salió un documento que aún sigue siendo referente, lo pueden descargar por internet. Es un documento precioso que coordinó un francés llamado Jacques Delors, que se llama La educación encierra un tesoro, un documento magistral, recomendadísimo para volverlo a leer. Entonces, ese documento de UNESCO dice, miren, venimos de unos procesos en educación demasiado centrado en contenidos, en objetivos instruccionales, pero ahí vemos una desconexión frente al mundo de la vida muy grande, es decir, como si la escuela estuviera aquí encerrada en sus muros y el mundo de la vida estuviera alrededor y la escuela no tuviera que ver nada con la vida, ¿no? Yo recuerdo una investigación que se hizo hace unos 25 años, se llamaba Atlántida, que intentaba explorar el mundo adolescente en Colombia. Es una investigación referente en etnografía para los que les gusta la investigación. Y recuerdo una frase de un estudiante adolescente que decía, la vida es eso que pasa después que termina la escuela. O sea, a la 1 de la tarde, a las 12:30, a las 6, cuando salgo de la escuela, empieza la vida. En la escuela no hay vida, es decir, no hay conexión entre la vida y lo que nosotros, las tareas, las actividades, las clases, lo que hacemos en la escuela. Entonces, UNESCO pone eso como un grave problema de la educación y plantea una primera taxonomía de competencias, que ustedes recordarán. Dice UNESCO, no necesitamos saber contenidos como Mafalda midiéndose la cabeza, a ver si le cabe todo eso en la cabeza. Necesitamos saber
saber ser, saber convivir con otros, de lo que derivará eso de aprender a aprender, ¿no? O sea, más que tener conocimientos, hay que saber aprender, saber saber, saber ser, saber hacer. Saber saber, saber ser y saber hacer. Y claro, de ahí vendrían, digamos, de ahí se desencadenó toda una reflexión de orden pedagógico, pues que nos ha traído hasta hoy frente al tema de las competencias. Y finalmente, un origen filosófico que hace una conexión, una triada, tres elementos bien interesantes. Porque los primeros, digamos, también que empezaron a hablar de competencia fueron los lingüistas. No voy aquí a hacer pues toda una filosofía del lenguaje, pero sí una triada interesante entre pensamiento, lenguaje y acción. Es decir, la competencia acontece en el pensamiento que es capaz de evolucionar, que es capaz de superar niveles de complejidad, y ahí viene toda la perspectiva constructivista del conocimiento, es decir, hay una serie de situaciones que ponen al pensamiento en crisis y superar esa crisis hace que ese desarrollo cognitivo pase por niveles, ¿no? Pase por niveles y haya mayores comprensiones. Pero eso que pasa en el pensamiento puede traducirse en el lenguaje. Es decir, yo no puedo explicar algo que no he entendido. O sea, el lenguaje traduce ese pensamiento, pero además está ligado a la acción. Y aquí está todo el tema de naturaleza ética y política y comunicativa, ¿no? Pero también está ligado a la acción porque esa comprensión en el pensamiento que yo puedo traducir en el lenguaje, también soy capaz de hacerlo. Soy capaz de diseñarlo, soy capaz de prototiparlo, soy capaz de demostrarlo, soy capaz de dibujarlo, soy capaz de esquematizarlo, soy capaz de llevarlo a un proyecto social, soy capaz de trabajar con otros. Entonces, esa triada entre acción, lenguaje y pensamiento también está a la base del tema de las competencias. Y esto es bien interesante, esto digamos que tiene una potencia pedagógica enorme, porque cuando la educación está muy centrada en contenidos, casi que nos importa solamente el proceso de pensamiento, ¿no? Y a veces uno quisiera, o ve uno que en la escuela a veces uno quisiera que sentados en esas aulas de clase o detrás de los computadores en estos tiempos de pandemia no hubieran cuerpos, sino solo mentes, ¿no? O sea, que el estudiante nos pudiera poner su cerebro ahí para escucharnos y para hacer las tareas, pero no, el estudiante está allí completo, con sus emociones, con su cuerpo, con su contexto, con sus situaciones. Entonces, las competencias tienen esa, digamos, bondad maravillosa de esa triada importantísima entre pensamiento, lenguaje y acción. Eso como para dar algunos elementos respecto a esa génesis del concepto de las competencias. Y bien, digamos que en Colombia como en América Latina, las competencias llegaron por el discurso de la evaluación. Eh, no, y hay que decirlo, ¿no? No fue el movimiento pedagógico que hubiera traído, pues, el discurso de las competencias, sino que las pruebas censales y las pruebas que se empezaron a hacer a nivel internacional, como las pruebas PISA, que empezaron a hacer una evaluación por competencias y a mostrar resultados, llamaron la atención de los ministros de educación de la región, y entonces Colombia no fue la excepción. Por allá finalizando los 90 y empezando el siglo XXI, el ICFES, pues obviamente por obra del Ministerio de Educación Nacional, determinó que la evaluación del aprendizaje que en Colombia se hacía de manera censal se iba a hacer por competencias. Digamos que aquí empezó todo un gran debate entre el magisterio, el ministerio, el ICFES, y mucha tinta corrió respecto al asunto, y eso es a lo que me refiero con el campo intelectual de la educación. Recordemos también, queridos colegas, que el movimiento pedagógico, que fue un gran movimiento nacional de los años 90, ganó, digamos, la batalla, y ganó la batalla en la configuración de la ley 115 de educación. Y esa ley 115, así como lo hará la ley 30 de educación superior, consagró la autonomía de las instituciones en sus proyectos educativos institucionales, de tal forma que en Colombia el Ministerio de Educación no tiene potestad curricular. Es decir,
como en otros países, sí, por ejemplo en Francia, ¿no? O en otros países está determinado el tipo de contenidos que deben enseñarse en cada grado. Eso no pasa en Colombia. Eso está dado o está, digamos, asignado a la autonomía institucional que tienen los PEI. Todos lo sabemos. Pero eso planteó un problema, digamos, muy fuerte en su momento. Los que éramos profesores recordaremos en ese momento. Yo recuerdo que trabajaba en, en, en un pueblo del Caquetá, en San Vicente del Caguán, y nos llegaban, ¿no?, los documentos del ministerio curriculares, lo que uno debía hacer clase a clase, hasta lo que uno debía evaluar. Entonces, cuando ya no hay potestad curricular, entonces se nos dice, bueno, diseñen currículum, pero muchos profesores no estábamos formados para diseñar currículum, ni el macro, ni el, ni el meso, ni el micro. Entonces vino, digamos, un gran choque que daría después que el ministerio sacara unos estándares, necesidades básicas de aprendizaje, etcétera, etcétera, pero son más referentes, son más, digamos, indicadores que determinantes de potestad curricular. Entonces, el Estado en Colombia quedó con una herramienta, que fue la herramienta de la evaluación, y la evaluación como un regulador curricular. Y entonces en Colombia tenemos digamos, una dinámica evaluativa que se ha venido perfeccionando en las distintas pruebas saber, ¿no? Saber 3, saber 5, saber 7, saber 9, saber 11, saber pro. Y dos de ellas se volvieron norma, ¿no? O sea, nadie puede graduarse como profesional si no presenta un saber pro. Nadie puede acceder a la educación superior si no presenta saber 11. Entonces, esa evaluación como regulador incorporó el concepto de competencias, dado que si la tríada es pensamiento, lenguaje y acción, yo puedo evaluar esa tríada en exámenes de lápiz y papel. Yo puedo evaluar a través del pensamiento y la acción, por ejemplo, de escribir, puedo evaluar el desarrollo de competencias. Entonces, aquí hubo todo un equipo de intelectuales responsables de fundamentar y diseñar esa prueba de evaluación por competencias que, insisto, pues ha venido mejorando, progresando, pues a lo largo de los años y haciéndose mucho más fina para hacer esa evaluación del desarrollo de los niveles de competencia de nuestros estudiantes. Aquí tenemos algunos de esos intelectuales que nos dan unas definiciones importantes para tenerlas en cuenta, ¿no? Dice Carlos Augusto Hernández, la competencia es un saber hacer, o un conocimiento implícito en un campo del actor humano. O sea, es un conocimiento que nos lleva a acciones situadas. Y aquí el tema del contexto es muy importante y va a aparecer repetidamente, porque esa triada de lenguaje, pensamiento y acción no se da, o sea, el desarrollo de competencias no se da si no hay un contexto en el cual eso se pueda dar. Sin contexto, pues no hay desarrollo de competencias porque la mente necesita, es decir, decía John Dewey, la mente no piensa pensamientos, nosotros no pensamos pensamientos, nosotros pensamos acciones. Y es esas acciones situadas en contextos determinados. Entonces, así muy rápido, porque creo que voy colgado, Yanita, por favor apúrame si me quedo. Los cognitivistas sociales hicieron unas investigaciones muy interesantes en distintos contextos y demostraron, por ejemplo, que a veces los niños no escolarizados tenían desarrollo de competencias, por ejemplo, matemáticas, más desarrolladas que los niños en contextos escolarizados. Porque el niño en contexto escolarizado está preocupado por el algoritmo, ¿no? Que es un poco lo que le insistimos en el tablero, cómo se hace una división, 150 dividido 3. 3 en 15 va a 5 veces 5 por 3, 15 a 15, 0, bajo la cifra siguiente que es 0, 5 a 0, 0, ¿sí? El algoritmo que a veces se hace mecánicamente, pero no necesariamente el desarrollo de la capacidad y del concepto de división, por ejemplo, que es dividir, que es coger un todo y repartirlo en partes iguales. Entonces, por ejemplo, en investigaciones con ciertas culturas, incluso con niños habitantes de calle, demostraban que los niños, obligados por el contexto, tenían claramente la noción de división, aunque no supieran el algoritmo, pero entendían que es dividir y podían operar y usar la división en sus contextos.
Entonces, ese saber hacer está, digamos, en relación con el contexto, pero es cómo yo puedo usar ciertos conocimientos y llevarlos para resolver problemas. Los que estamos en el ámbito de la educación superior o de la media, nos aterramos que los estudiantes no sepan hacer una regla de tres. Los que enseñan, por ejemplo, ciencias naturales, química o física, dicen, los he escuchado a los colegas, no, el problema no es el concepto de variable o no es el concepto de magnitud, o sea, ahí no hay problema. El problema es que no saben despejar una ecuación o no saben hacer una regla de tres cuando tienen que ir a estequiometría en química, por ejemplo. Ese es un problema que denota que no hay un desarrollo de la competencia en el pensamiento, sino que el algoritmo se memorizó y después se olvida. Entonces, esto es fundamental. Y también nos va a decir María Cristina Torrado que las competencias están ligadas a desempeños, y esos desempeños van muchísimo más allá de la memoria o la rutina, ¿no? Y esos desempeños se van complejizando y se van desarrollando de tal manera que, como decía una de las colegas o los colegas, uno nunca termina de ser competente. O sea, la competencia no tiene límite, no tiene un fin, uno se va desarrollando en eso. Entonces, muchos aprendemos a leer y escribir y escribimos de manera básica, pero hay otros que se vuelven grandes escritores, ¿no? O sea, se vuelven unos genios de la escritura porque hay mucha práctica, porque hay mucha relación con el contexto. Entonces, y aquí digamos bien un tema también que lo vamos a ver en la evaluación, la competencia es un gran proceso a lo largo del tiempo, pero yo puedo ver ese gran proceso a través de los desempeños y esos desempeños o realizaciones son realmente los que yo voy a evaluar. La evaluación de competencias es una evaluación a través de los desempeños. Muy bien. ¿Qué más pasó? La competencia, como yo lo dije, se volvió el eje para formular la evaluación del aprendizaje y hacerlo de manera sensal, pues como lo hacemos en el país. Y buscaba de alguna manera superar algunos problemas, ¿no? Uno, un carácter memorístico de las prácticas pedagógicas, librescas. Recordarán ustedes, yo hablo pues de mi generación, de los que somos mayores de 50, que cuando empezó el ICFES, primero era opcional y después era obligatorio, muchas de las preguntas eran memorísticas, ¿no? Recuerdo la prueba de filosofía. Se le atribuye esta frase, conócete a ti mismo, ¿a cuál filósofo? A, Platón, B, Aristóteles, C, Hobbes, D, Sócrates. Y tocaba pues poner allí, digamos, Sócrates. Muy bien, Carmen Elvira. Muy bien. 5. Pero eso era un carácter memorístico. Claro, está muy bien saber quién es Sócrates, pero está muy bien saber quién es Sócrates y poder saber qué significa conócete a ti mismo. Y está mejor aún conocerse a uno mismo. Entonces, ese carácter memorístico, pues, digamos, se intentó superar también con unas pruebas que planteaban contextos, ya vamos a ver un poco ahora el esquema de la prueba, el dualismo que ya mencioné entre escuela y contexto, no voy a profundizar en eso, la estrechez del concepto de inteligencia, ligado por ejemplo, a los coeficientes intelectuales, ¿no? Incluso en algunos colegios colombianos se introdujo la odiosísima práctica de pedir el CI para ingresar, ¿no? Y eso pues daba o planteaba unas diferencias pues que son terribles, ¿no? Y que llegaban a pensar una cosa que no es cierta, y es que hay gente que es incapaz de aprender, y eso no es cierto. Creo que yo lo dije hace 8 días o hace 15 días cuando tuvimos el taller. Cuando uno se para en la perspectiva de las competencias, hay una cosa ahí democrática muy hermosa y es todos somos susceptibles de aprender. No hay niños brutos. Eso que uno escucha, no, ese chino es bruto y trancado por dentro. O sea, ese chino no va a poder nunca con las matemáticas. No es cierto. Todos somos capaces. Todos somos capaces de aprender. Y recuerden, y eso ya lo han demostrado también, sobre todo los sociólogos de la educación, que esas discriminaciones en el aula y esas discriminaciones en la escuela acentúan y motivan también la exclusión social. Entonces, digamos que ahí también había una intención de superar como esas dificultades. Ahora bien, me dice Diana que tengo 9 minutos. Había algunas sospechas que siguen estando sobre el concepto, y es que como hay un fuerte componente laboral o de competencias laborales, se le atribuyeron las competencias que tenían solamente un carácter operativo
Y claro, en algunos casos es así. Digamos que cuando hay certificación de competencias, se certifica un desempeño que está atado a un tipo de trabajo muy particular. Entonces hay un autor inglés, Roland Barnett, que tiene un libro que se llama Los límites de la competencia, y dice que hay que tener mucho cuidado y sospechar si el concepto de competencia, si el concepto de competencia está restringido a capacidades operacionales, porque eso es una concepción demasiado limitada. La competencia no es solo desempeño operativo, la competencia es categoría, concepto, idea, esa actitud, esa habilidad y el juego y la interacción de esos tres componentes. Dice Barnett que hay que tener cuidado con una sociedad, ¿sí? Una sociedad en la que no se le pregunta a los sujetos qué es lo que sabe, ni qué es lo que comprende, sino qué es lo que usted puede hacer. Dígame qué puede hacer y entonces nos restringimos a eso, porque no somos robots, no somos autómatas, sino somos seres humanos. Entonces, también hay que tener sospecha sobre conceptos restringidos del concepto de la categoría de competencia o que solamente lo limitan al operativo. Y termina diciendo esto Barnett, que es muy, muy interesante, términos como intuición, comprensión, reflexión o sabiduría son dejados de lado por otros como habilidad, competencia, resultado, información técnica y flexibilidad. Entonces, es un llamado de atención interesante para sospechar de perspectivas que sean demasiado operativas frente al concepto de competencia y no olvidar nunca que la intuición, la comprensión, la sabiduría también, digamos, y en mayor medida son parte de los procesos educativos. Muy bien, ahora hablemos de pedagogía. Entonces, la competencia voy a decir aquí una cosa atrevida, pero denme varillas si ustedes quieren. Por el chat, díganme todo lo que quieran. Sí, se mercantiliza demasiado la competencia. Muy bien, Dunia. Y esa es una alerta que hay que tener siempre, siempre presente. Pero aquí en el tema pedagógico, la competencia es casi que un modelo pedagógico. O sea, ahí podemos encontrar los elementos de un marco pedagógico muy general que nos ayude a orientar las prácticas, como lo dije al inicio. ¿Y qué dice ese modelo? La necesidad de vincular conocimiento y mundo de la vida, escuela y contexto. No dejar la escuela por fuera, no dejar la escuela encerrada en sus paredes. La necesidad de propiciar aprendizajes que sean activos, es decir, aprendizajes que permanecen, aprendizajes que pueden ser utilizados, aprendizajes que resuelven problemas. Y aquí no es una instrumentalización del aprendizaje, sino al contrario, una perspectiva muy integral del aprendizaje que permite que el estudiante en el paso por la escolarización desarrolle una serie de capacidades que le permitan comprender el mundo, desafiar el mundo, transformar el mundo, apropiar el mundo. Hay un sociólogo inglés que es Basil Bernstein y dice que el concepto de competencia marca un concepto bisagra de un cambio paradigmático en las formas de adquisición del conocimiento, porque las formas de adquirir el conocimiento pueden estar en la escuela o pueden no estar en la escuela, pueden estar en la casa, pueden estar en el barrio, y aquí hay todo un movimiento de la ciudad-escuela, ¿no? O pueblo-escuela, o sea, el ambiente en el que vive el niño estará propicio para que él pueda desarrollar o no desarrollar sus competencias. El carácter democrático del acceso. Todos somos capaces de aprender, no hay nadie que no lo pueda hacer. El concepto en la estructura metodológica. Entonces, hay un cambio paradigmático que está pasando, digamos, en la reflexión pedagógica y del cual no nos podemos quedar porque estaríamos condenando al atraso a nuestros estudiantes. Y eso es lo que ha querido recoger de alguna manera la propuesta de estándares, que lo van a ver ahora en el taller, lo van a discutir con los tutores, superan esa mirada de contenidos y están centrados en el desarrollo de unas capacidades que permitan resolver problemas. Entonces, ojalá si algo ha quedado de toda esta conversación es la necesidad de dar vuelta a la página y digamos, esa centralidad en los contenidos para pensar más en procesos de pensamiento, en procesos socioemocionales, en procesos de toma de decisión. O sea, y eso pues va a tener también unas implicaciones en los temas didácticos. Entonces, eh,
también eso va a tener sus impactos sobre la evaluación, ¿no? La evaluación de competencias primero es un proceso permanente y es en sí mismo una mediación para aprender. O sea, la evaluación no es una cosa que pasa al final del proceso, sino es un ejercicio de aprendizaje en sí mismo, en todas sus facetas, ¿no? La evaluación diagnóstica o de inicio, la evaluación formativa o de proceso y la evaluación sumativa de producto. O sea, ahí hay un tema de evaluación permanente y es una herramienta de aprendizaje en la que todos los actores intervienen, estudiantes, profesores, padres de familia, por eso se habla de auto, co y heteroevaluación, para tener información suficiente sobre el logro de aprendizaje, sobre la calidad de ese logro y poder tomar decisiones para mejorar el proceso. Y aquí hablo de proceso porque, insisto, en esa perspectiva de competencias así debe ser. Les pongo este ejemplo. Primera evaluación sobre suma, el niño saca 2,5. Segunda evaluación sobre suma, el niño saca, sobre resta, el niño saca 2. Tercera evaluación sobre multiplicación, el niño saca 4. Pero yo promedio y se raja. La pregunta es, si el niño puede multiplicar o puede dividir, ¿no es porque sabe sumar y restar? Entonces, cuando estamos centrados en los contenidos, hacemos una evaluación muy segmentada, pero se nos olvida y perdemos de vista el proceso. La competencia nos ayuda a pensar en eso. Y por eso ayudan mucho las rúbricas. Ustedes van a ver en los módulos que ya van a ser entregados muy pronto, la propuesta de una serie de rúbricas para evaluar competencias. Esas rúbricas sirven para el módulo, pero sirven también para inspirarnos a pensar otro tipo de rúbricas que nos permitan acompañar a los estudiantes en su proceso de evaluación. Ahí las van a encontrar, están bien hechas, bien interesantes. Y por último, también, como lo dije de entrada, las competencias pueden ser evaluadas a través de pruebas como el saber 11, el saber pro, el saber 7. O sea, esas pruebas obedecen a un modelo conceptual de evaluación que se llama el diseño centrado en evidencias, DCE, que es el que el ICFES utiliza para elaborar las pruebas. Y dice, consiste en alinear las diferentes etapas del diseño y producción del instrumento de evaluación, garantizando coherencia entre lo que se quiere medir y las habilidades observadas de los estudiantes. Y aquí hay una palabra que nos puede causar de pronto algunos escozor, ¿no? ¿Cómo así que medir? Sí, porque nos interesa también ese proceso, poder identificar niveles de avance en el desempeño y poder medir, poder decir, sí, usted está en este estado, pero justamente no está para determinar que usted se quedó ahí, sino para poder ayudar a que el proceso de desarrollo se siga dando. Ese es el sentido que tiene la aplicación que los estudiantes van a tener, la app con la que van a jugar y van a encontrar retos, y ustedes, colegas profesores, van a poder identificar en los tableros de control el nivel de desempeño en que el estudiante está. No para decir, no, este chino, ya ve que le va a ir mal en el ICFES. No, no, sino para decir, oiga, ¿qué está pasando? Miremos a ver qué no funciona en el proceso de aprendizaje para que el estudiante se destrabe y siga avanzando en su desarrollo de competencias. Entonces, es una evaluación que permite construir un argumento frente a un conjunto de afirmaciones, que es lo que finalmente tiene la prueba, ¿no? O sea, hay una situación, hay un contexto, hay una pregunta y frente a esa pregunta hay una serie de afirmaciones o de respuestas y el estudiante tiene que defender una de esas a partir de unos datos que se le dan, ¿no? En lo posible, digamos, ese es un esfuerzo que hacen las pruebas sobre situaciones cotidianas. Y ahí también había una crítica, y con razón, por ejemplo, a pruebas como PISA, ¿no? Que son de origen europeo y pues plantean en la primavera del año 2014, pues un niño en Colombia es posible que no tenga ni idea qué es la primavera o el invierno o el otoño, ¿sí? Entonces, de pronto esas situaciones desconectadas, y esa es una condición importante de las pruebas, pero ese obligar a los estudiantes a tomar postura frente a las afirmaciones que da con una serie de datos que hay allí, es lo que estas pruebas censales del Estado miden, ¿no? Entonces hay una estructura de la prueba, un dominio que obedece a los estándares de competencia
Sobre eso van a trabajar, por favor, con los tutores ahora más adelante. Una afirmación que está en el marco de un contexto, una evidencia sobre unas opciones que el estudiante tiene y una tarea, y es que el estudiante tiene que escoger entre opciones una. Y esa opción va a dar evidencia sobre el nivel de desempeño que los estudiantes en el que están. En ese sentido, no hay respuestas malas. Digamos, hay respuestas que lo ubican en un nivel de desempeño menor, pero el estudiante dio esa respuesta por alguna razón, que tiene que ver con su nivel de desarrollo en la competencia. Y posiblemente entonces requiera otro tipo de experiencia, otro tipo de trabajo para que su mente en contexto siga avanzando en su nivel de desempeño. Es decir, digamos, esa es la estructura, digamos, que las pruebas tienen. Por eso a veces son odiosas esos resultados que salen en la prensa, ¿no? Los 10 mejores colegios del país. 10 mejores colegios respecto a qué, ¿sí? O frente a qué. O sea, difícilmente uno podría decir que son los 10 mejores, o sea, porque además tampoco es el propósito de las pruebas, no es establecer un ranking, ese no es el propósito de las pruebas, sino es dar información sobre el estado de aprendizaje de los estudiantes de tal manera que se pueda, las instituciones puedan decir, uy, oiga, sí, aquí nos está fallando el tema de lectura o el tema de escritura, seguramente podríamos mejorar estas actividades, porque en últimas ese tipo de competencias son las que les permiten mejores desempeños en lo laboral y en lo académico, en el mundo de la vida. Entonces, no se trata de un estándar, ni se trata de un número respecto o de un puesto, sino se trata de cómo ayudamos a los estudiantes a que mejoren ese tipo de desempeños. Y hasta aquí, ya Diana, creo estamos muy bien en el tiempo. Y lo que sigue, querida Diana, es la fase posactiva que vamos a trabajar en las sesiones eh, con los docentes tutores. Esta conferencia ha quedado grabada Ujú. para que ustedes la puedan también mirar en el aula y también la presentación pues está en el aula virtual. Muy bien, Diana, no sé si tenemos tiempo de Preguntas. alguna Aquí, pregunta. aquí hay Listo. una. ¿Cómo hacemos para que la praxis no Que se no me corche. vuelva, ¿cómo hacemos para que la praxis no se vuelva monótona y repetitiva? Uy, esa es una preguntaza. Daría para todo un artículo y una investigación. Esa es una pregunta de investigación. Yo diría como algunas cosas. Lo primero, y lo dijimos hace la sesión pasada, no perder la instancia reflexiva que tenemos como profesores. Y eso es lo que nos hace docentes críticos, es decir, que somos docentes que hacemos praxis y no simplemente activismo, ¿no? No somos operarios, no somos obreros curriculares, somos profesionales de la educación. Entonces, esa profesionalidad la da una permanente reflexión, ¿no? O sea, y esa reflexión me lleva a buscar, a indagar, a consultar. Eso uno. Dos, yo estoy convencido y lo he visto en instituciones donde hay comunidades de aprendizaje, eso funciona mejor, ¿no? Y comunidad de aprendizaje es profes en áreas o en grados o de otras formas de organización que discuten sobre lo que hacen. Incluso profes que permiten que otros profes ingresen a sus clases. No a hacer, digamos, censura, sino a mirar las prácticas, a conversar, a discutir, a encontrar. Es decir, el trabajo en equipo constituye comunidades de aprendizaje y eso hace que encontremos nuevos caminos. Y tercero, creo yo, y eso un poco desde mi propia experiencia, escuchando a los estudiantes. Yo creo que a veces no escuchamos los directos beneficiarios. Pasa incluso con los programas sociales, ¿no? Nosotros creemos qué es lo que la gente necesita, pero nunca les preguntamos qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Y creo que escuchar a los estudiantes y trabajar muy en el conocimiento del estudiante también nos da nuevas pistas, ¿no? Porque a veces como que llegamos ya con todo hecho, digamos, con todo el plan armado, que puede ser muy bueno, pero no es lo que los estudiantes que tenemos en ese momento necesitan, ¿no? Esas tres cosas, pero podríamos de pronto encontrar más y discutirlo eso en el taller. Ok, una pequeño comercial, por favor, me diligencian la asistencia. Tenemos 364 participantes, que para nosotros es un logro increíble, pero en la asistencia solo tengo 280. Entonces les pido, por favor, que me diligencien el link de la asistencia. Siguiente pregunta. Eh, ¿Qué competencias socioemocionales trabaja el ICFES? El ICFES no tiene en este momento
una evaluación para competencias socioemocionales. Ha habido algunos intentos, digamos, algunos simulacros. En Bogotá en particular, hace como unos 10 años, tal vez 8 años, se hizo un ejercicio de evaluación de esas competencias. Y algunas cosas, aquí William podría ampliar muchísimo más, se han incorporado al tema de competencias socioemocionales, pero no existe, digamos, una prueba estandarizada que se haya hecho para eso. Es todo un reto de una tesis de doctorado. Queda planteada para mirar el tema de evaluación de competencias socioemocionales, que sería un reto interesantísimo. Y otra más. Mm, Unos estándares que no han tenido actualización desde el 2006, por lo menos en matemáticas, ¿realmente son fuentes fiables para el ejercicio del aprendizaje de los estudiantes? Muy bien. Digamos que sí, en cuanto están pensados sobre procesos de pensamiento, pero sin duda que esos estándares necesitan también ser aterrizados a los contextos particulares, incluso ahora con los DBA, o sea, todo eso funciona de una manera general, ¿no? Porque está pensado para un país, pero es un país que es diverso, que es multicultural, que es multiregional, y entonces siempre será necesario aterrizarlo en los contextos para dialogar con eso, lograr el desarrollo de esos procesos, pero esos procesos en relación muy potente con la situación y con el contexto en el que los estudiantes viven, que es el reto que tenemos los profes, ¿no? O sea, es el reto en el diseño curricular, el reto en el diseño de evaluación, el reto en las actividades de aprendizaje, es que no desconozcamos los contextos porque no, como lo dije ya, es imposible desarrollar competencias si esas competencias no están situadas en el contexto. Aquí dice que si puedes dar un ejemplo detallado de cómo promover las competencias desde el trabajo en el aula. Bien, un ejemplo detallado. Yo quisiera irme a los módulos Mm, que ustedes tienen allí, que van a recibir y que hoy vamos a revisar de alguna manera. Y ustedes van a encontrar, por ejemplo, el módulo de matemáticas. Y uno se esperaría que ese módulo de matemáticas fuera un módulo de desarrollo de los contenidos del cálculo o del contenido de la trigonometría, ¿no? De las fórmulas y una serie de problemas. Y resulta que no. El módulo de matemáticas es un módulo sobre seguridad alimentaria y es un módulo sobre salud mental en el país. Y empieza planteando una serie de problemáticas, por ejemplo, frente a salud mental y cómo está el país en salud mental, y trae unas cifras y unos estudios. Y frente a esa situación de contexto, empieza a plantear una serie de preguntas en las que el estudiante tiene que ubicarse en el contexto, entender de qué se trata el problema, organizar las ideas, y después sí, viene todo el procesamiento matemático, si yo puedo graficar eso, si yo puedo comparar. Entonces, yo creo, por ejemplo, frente al proceso escritural, que es necesario contextualizarlo mucho y el estudiante tiene que desarrollar competencias en lectura y en composición escrita. ¿Y cómo logra un estudiante desarrollar habilidades en composición escrita? Pues escribiendo. Primero seguramente copiará, después seguramente hará pequeñas descripciones, seguramente después hará pequeñas narraciones, y así va aprendiendo el uso de los conectores y va aprendiendo el uso de la coma y la ortografía, y cómo usar ideas principales y secundarias. Y después va a aprender a hacer textos argumentativos, microensayos, de una página, de página y media, en la que logra entonces vincular una tesis, porque entonces para hacer esa tesis ha tenido que leer y aprende a hacer consultas, sabe cómo ir a la biblioteca, sabe cómo organizar información, sabe cómo comparar, sabe cómo contrastar, sabe cómo hacer equivalencias. Ese tipo de ejercicios en el aula es lo que desarrollan las competencias. Fíjense que en español a veces, sobre todo en el ámbito literario, tendemos a hacer muy bien las definiciones, ¿no? ¿Qué es una carta? ¿Qué es un telegrama? Los principales autores del romanticismo, pero no el desarrollo de la capacidad para leer y sobre todo, y digo yo que creo que es el problema más grave que tenemos en este país, para escribir, que es un problema muy serio, el tema de escritura. El tema de poder poner por escrito una idea y defender esa idea por escrito y de manera oral. O sea, esas competencias
de lectura, escritura y oralidad son competencias finalmente para el ciudadano, son competencias para la vida misma.